Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre enfermedades exantemáticas. Este es el contenido sobre las enfermedades que vamos a abarcar. Para empezar vamos a definir las enfermedades. Tenemos que son un grupo de infecciones sistémicas que van a presentar un exantema. Generalmente se van a presentar en pediatría. Un exantema es una erupción cutánea acompañada de síntomas sistémicos. En cuanto a la epidemiología general de estas enfermedades, tenemos que el 72% van a ser infecciones de origen viral. Esas van a ser inofensivas. Sin embargo, también se pueden generar por fármacos, enfermedades reumatológicas o bacterias, como lo son las espiroquetas y las riquecias principalmente. En la historia clínica es muy importante para nosotros preguntar sobre las vacunas, viajes recientes, las plantas que se encuentran en casa, los insectos con los que ha tenido contacto, los fármacos que toma, las mascotas que hay en casa también, los químicos y si el paciente tiene alguna enfermedad, hay que recordar que la semiología de cada síntoma es muy importante para llegar al diagnóstico correcto. Iniciaremos con la varicela. Esta es una infección generada por el virus de la varicela zoster. Generalmente va a ser causada durante la infancia, ya que en adultos normalmente es una reinfección y se produce el herpes zóster. Esta es contagiosa y autolimitada. Su periodo de incubación va de 10 a 21 días. El humano es el único huésped y los síntomas se van a producir 1 a 2 días antes y 1 a 2 días después de la aparición del exantema. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, tenemos que principalmente se va a dar una inhalación del virus. Posteriormente va a ocurrir una viremia primaria. Después una viremia secundaria, donde vamos a tener las manifestaciones clínicas. Posteriormente ya se va a poder realizar el cultivo que saldría positivo. Después va a haber una eliminación casi completa del virus para después su reactivación y posteriormente va a ser cuando empieza el periodo de transmisión de la enfermedad. En cuanto al cuadro clínico, va a empezar con el periodo de incubación, el cual va a ser asintomático. Después tenemos el periodo prodrómico, donde va a haber síntomas generales como fiebre, cefalea, malestar general, etc. Y posteriormente va a ser el periodo exantemático, en el cual van a aparecer los exantemas, los cuales van a estar manifestados con máculas y pápulas. Estas van a ser rojas y posteriormente se van a convertir en vesículas, con una base eritematosa y pústulas, las cuales posteriormente se van a hacer costras 5 a 6 días después de que aparezcan las pústulas. En cuanto al diagnóstico, sabemos que es clínico. Sin embargo, también se puede realizar un raspado y una PCR para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues va a ser sintomático. Principalmente se van a recomendar polvos secantes como el talco, óxido de zinc, baños de avena, etc. Todo esto nos va a ayudar para el producto del paciente. En pacientes con inmunocompromiso podemos optar por otros tratamientos como antivirales o gamma-globulina humana al 16.5% que se han visto resultados favorables para el paciente. También se puede optar por aciclovir o valanciclovir en pacientes embarazadas. Hay que recordar que para la prevención contra la varicela tenemos la vacuna, la cual se van a aplicar 2 dosis. A los 12 y a los 15 meses es la opción recomendada. Sin embargo, también se puede dar una dosis extra a los 13 años de edad, la cual también tendría un refuerzo a las 4 a las 8 semanas. Posteriormente tenemos la enfermedad del sarampión, la cual es una enfermedad exantemática aguda muy contagiosa, tanto que cada persona va a contagiar a otras 12 a 18 personas. Es producida por el virus con el mismo nombre. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que va a existir una diseminación de las células epiteliales en la faringe y en las conjuntivas. Esto va a generar una infección de las células linfáticas, lo cual va a producir un ingreso a la corriente sanguínea por medio de los leucocitos infectados, los cuales conocemos como monocitos. Posteriormente va a haber una nueva replicación del virus, lo cual lo va a propagar por todo el organismo, generando una respuesta inmunitaria, lo cual nos va a producir los síntomas. Tenemos que la infección primaria se va a dar del primer día hasta los 4 días. Y posteriormente, de los 5 a los 12 días, va a estar la infección secundaria. En cuanto al cuadro clínico del sarampión, tenemos que primero vamos a tener el periodo de incubación, que habíamos mencionado que es de 10 a 14 días. Posteriormente vamos a tener el periodo prodrómico, el cual va a durar de 3 a 5 días. Este va a cursar con síntomas generales como lo son la rinitis con epistaxis, conjuntivitis con fotofobia y fiebre, vómito y diarrea. Esta etapa es la más contagiosa y es donde vamos a tener a las manchas de Koplik, las cuales son un signo patognomónico de la enfermedad.
Estas son lesiones rojizas con puntos de color blanco azulado en el centro, las cuales se van a presentar en la cara interna de las mejillas. Después del periodo prodrómico vamos a tener el exantemático. En este periodo, el periodo exantemático, vamos a tener las máculas eritematosas en la zona retroauricular, en el cuello, en la línea de implantación del cabello. Sin embargo, estas pueden llegar a cubrir todo el cuerpo, van a ser de color rojo intenso y no van a cursar con prurito. Por último, en el periodo de escamación, que va a durar de 2 a 4 semanas, van a desaparecer las lesiones en el mismo orden en el que empezaron apareciendo, excepto en los manos y pies, que van a durar más tiempo las manchas. En cuanto al diagnóstico, de igual forma va a ser clínico completamente. Sin embargo, en pacientes con sospecha y que no podamos confirmarlo clínicamente, podemos buscar anticuerpos séricos por la prueba ELISA, la cual va a estar positiva de los 2 a los 3 días de la aparición del exantema, o una PCR, la cual está indicada para identificar el virus por medio de la sangre, orina o secreciones respiratorias. Para el tratamiento de esta enfermedad no tenemos uno específico, por lo que va a ser de igual forma sintomático, con el control térmico, la hidratación, que es muy importante, y el reposo en el paciente. De igual forma se puede recomendar tener un ambiente húmedo, una luz escasa, antihistamínicos y paracetamol que van a ayudar a los síntomas. Sin embargo, también hay que recordarle al paciente que es muy importante la prevención mediante las vacunas. En cuanto al sarampión, tenemos dos vacunas, la triple viral, sarampión, parotiditis y rubiola, la cual se va a aplicar a los 12 a 15 meses y va a haber un refuerzo a los 4 a 6 años de edad. Y también tenemos la doble viral, sarampión y rubiola. Esta se va a aplicar a partir de los 10 años si no recibió una primera dosis. Pasando con la escarlatina o fiebre escarlatina, tenemos que esta representa una complicación de la faringitis post-estreptocócica. Va a ser ocasionada por la liberación de exotoxinas pirogénicas. Su periodo de incubación va a ser de 1 a 4 días y el periodo de contagio va a ser de 10 días. En cuanto a la patogenia, tenemos que, como ya hemos mencionado, va a iniciar con el estreptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes. Al entrar en contacto con el epitelio faríngeo y realizar una colonización, cuando el paciente no tenga ningún anticuerpo contra esta bacteria, se va a generar la fiebre escarlatina. Y posteriormente se pueden generar diversas complicaciones, a las cuales son las que debemos evitar con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Pasando al cuadro clínico de la fiebre escarlatina, vamos a tener que el exantema va a aparecer de 1 a 2 días en la parte superior del tronco. Este se va a extender a extremidades. Sin embargo, va a respetar las palmas y las plantas. Es eritematoso difuso y va a ser parecido a una quemadura solar. Las pápulas rojas finas van a conferir un tracto como papel de lija, menciona la bibliografía. Este va a remitir de 6 a 9 días y después van a remitir en las palmas y las plantas cuando se empiecen a descamar. Hay signos patognomónicos también de esta enfermedad, como lo es la cara con rubor, la palidez peribucal en el triángulo de Filatov, la lengua aframbuesada, la cual va a estar producida por un aumento en el tamaño de las papilas de la lengua, y la acentuación del exantema en los pliegues cutáneos, que se les conoce como líneas de Pastia. El diagnóstico de esta enfermedad va a ser clínico, con los datos antes mencionados. Sin embargo, para confirmarlo, también podemos optar por un cultivo de exudado faríngeo. En cuanto al tratamiento, tenemos que va a ser mediante penicilinas. Tenemos la G-benzatínica a una dosis de 1.2 millones de unidades y la penicilina V-potásica de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Estos tratamientos va a ser durante 10 días. La dosis es muy importante ajustarla dependiendo del peso de nuestro paciente. Y en el caso de que sea alérgico a la penicilina, podremos optar por clindamicina o claritromicina. Sin embargo, si es una reacción muy fuerte la que tiene, podremos optar por acitromicina. Posteriormente vamos a pasar a hablar sobre el exantema súbito, también conocido como roceola o la sexta enfermedad, debido a que va a ser producida por el virus del herpes humano número 6 y en algunos casos número 7. Esta es una enfermedad febril, benigna y viral, la cual va a tener un mecanismo de transmisión con el contacto de secreciones nasofaringeas de un individuo infectado. Su periodo de incubación va a ser de 9 a 10 días. En cuanto al cuadro clínico, lo vamos a dividir en tres fases. La fase febril,
que va a tener una duración de 3 a 5 días y va a presentar una fiebre mayor a 40 grados, la cual es muy importante. De igual forma, el paciente va a presentar malestar general, irritabilidad y linfadenopatía, ya sea occipital o en el cuello. Posteriormente vamos a tener la fase exantemática, la cual va a desaparecer de 1 a 2 días, va a ser súbita. Esta va a ocurrir cuando cese la fiebre en un periodo de 12 a 24 horas inmediatamente después de la fase febril. El exantema en esta enfermedad se va a presentar por un rash de tipo eritematoso maculopapular, con lesiones rosáceas de 2 a 3 milímetros y un enantema en el paladar blando y en úvula en un 65% de los casos. En cuanto al diagnóstico, va a ser principalmente clínico, como en las anteriores patologías. Este va a presentar el exantema con o sin fiebre. Sin embargo, también tenemos la PCR, la cual tiene una detección de herpes virus humano número 6 o número 7. En cuanto al tratamiento, va a ser sintomático, con paracetamol, ya sea de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo por dosis al paciente. De igual manera, es muy importante la ingesta de líquidos para que no se deshidrate y baños de esponja. Por último, tenemos al eritema infeccioso o la quinta enfermedad. Esta es una enfermedad vírica leve, va a ser benigna y no va a cursar con fiebre, va a ocurrir de forma epidérmica y esporádica, principalmente durante la infancia. Esta se va a deber por el parvovirus humano B19. La transmisión va a infectar a las vías respiratorias, vías hematógenas, transplacentarias y también puede ser por transfusión. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener que el virus B19 va a infectar a las células progenitoras, principalmente en la médula ósea. Estas son células inmaduras, por eso va a ser tanta la replicación del virus. Va a conducir a una apoptosis de las mismas, debido a que su proteína no estructural se une al antígeno P. Esto va a generar una supresión transitoria de la eritropoiesis, lo cual va a generar una respuesta inmune. Esta respuesta va a lograr la eliminación del virus, lo cual nos va a proteger contra reinfecciones mediante la producción de IgM e IgG. Para su cuadro clínico lo vamos a dividir en dos fases. El periodo prodrómico, que lo van a presentar del 5 al 15% de pacientes, va a cursar como los anteriores con síntomas generales: fiebre, malestar, cefalea, conjuntivitis, rinitis aguda, náuseas y diarrea. Y la fase o el periodo exantemático, donde va a aparecer el exantema. Este va a ser un eritema en las mejillas. La bibliografía lo menciona como aspecto de cara bofeteado. Va a respetar la zona periorbitaria y el puente nasal. La aparición del exantema maculopapular va a ser en tronco y en extremidades. Sin embargo, también va a respetar las palmas y las plantas de los pies. Por último, tenemos el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico, como en las anteriores enfermedades exantemáticas, va a ser clínico. Sin embargo, de ser necesario, tenemos pruebas, como lo es la serología, que va a buscar anticuerpos específicos contra el parvovirus B19 y la PCR específica. Para el tratamiento no hay uno específico para la enfermedad. Sin embargo, al ser benigna y autolimitada, va a remitir en los pacientes con puro tratamiento sintomático. Sin embargo, el uso de gamma globulina por vía intravenosa ha sido demostrada con efectividad en pacientes con inmunocompromiso. De mi parte, en la exposición de enfermedades exantemáticas, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.